¿qué tal, estimados escuchas? Estoy nuevamente aquí en el proceso de entrevistas a todos los que participaron en el rock trujillano, en la creación del rock trujillano, y pues hoy me encuentro con participantes de una de las bandas más importantes de de una década del 90, ¿no? Anarquistas de Mamá. Bueno, tuvieron una etapa muy interesante. Me llamó mucho la atención justamente por la participación también femenina, ¿no? De parte de este movimiento underground. No había conocido muchas bandas donde haya integrantes femeninos y pues tengo la suerte de tenerlos aquí. Eh, Está Lichu Seda, está ya Wallo, el recorrido Wallo, tan reconocido Wallo. Muchos comentarios positivos de parte de para Wallo, ¿no? Bueno, vamos a plantear la primera pregunta como que se dan en la respuesta el tiempo para presentarse. El primero el primer tópico tiene que ver con cómo nace la génesis de Anarquistas de Mamá. Y qué nombre tan interesante, ¿no? Anarquistas de Mamá. Anarquista como que muy revolucionario, quizás rompe las reglas, pero finalmente de mamá. Ahora, para esa pregunta voy a comenzar con Licha, y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Lichi? Te doy el pase para que puedas responder. Hola Eder, ¿qué tal? Anarquista de Mamá, el grupo, tiene la mayor información Wallo. Yo llegué en un momento en que ellos ya estaban constituidos, estaban confirmados. Llegué un día a visitar a Wallo, a Sucubil, para que me enseñe un poco a tocar guitarra en esas épocas. Y bueno, los encontré ensayando, ¿no? Estaba Wallo en una de sus tantas bandas en esa época, en 1998. Y me invitaron, estuve ahí sentada escuchando a los que ensayaban y de repente me dijeron, a ver, prueba tu voz. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y empecé me dijeron, a ver, lee este papel, porque hacían sus letras en una hoja bond, así. Y lee este papel y bueno, canté. Prácticamente grité lo que podía leer y un poco ellos me iban direccionando y diciendo, no, aquí más alto, aquí más bajo, aquí a lo de corrido, aquí para, cosas así, ¿no? Y así empezó en mi caso Anarquistas de Mamá y me decían a qué hora ir a ensayar, que no se choque con las clases, que no se choque con algunos trabajos de los integrantes. Y empezamos a ir seguidamente a la casa de Wallo y a armar la banda de Anarquistas de Mamá. Pero Wallo te puede complementar por qué el nombre de Anarquista de Mamá, porque tiene una historia esa banda, ¿no? Tiene Vaya. algo peculiar, algo muy gracioso. Y más que gracioso en ese momento fue un poco tenso, ¿no? Porque Alexei es el creador del concepto, de la banda, de las letras, la música, bueno, el prototipo luego nosotros lo íbamos a desarrollar, pero el nombre todavía no lo teníamos, no teníamos baterista, contactamos a Juan Carlos Rodríguez Moncada, JC, que antes estuvo conmigo en Basura en el año 93. Y en esa búsqueda de nombre, habían varios nombres, ¿no? Todos muy punches, ¿no? Muy de la escena así, fuertes los nombres. Pero JC siempre tan perspicaz, tan observador, tan gracioso también, ¿no? Pero con las gracias que hace y dice, siempre te dice las verdades, ¿no? Es una delicia conversar con él, no lástima que no haya podido entrar, pero cuando hablas con él es todo el tiempo es una ocurrencia o es muy bueno con las palabras, ¿no? Y planteó el nombre, ¿no? Oye, pero ¿qué tanto decimos si, por ejemplo, si queremos ensayar hay que pedirle para el ensayo va tu viejo, va tu mamá, ¿no? Para el, para el micro también hay que pedirle la plata. Y Juan Carlos decía, y eso no corre con nosotros, corre con todos, ¿no? A ver quién vive solo, ¿no? ¿Quién vive por su cuenta? ¿Quién, quién subsiste? O sea, nada, o sea, sin tu mamá no eres nada, ¿no? Ya por las puras, tanto rollo, ¿no? Hablamos y hablamos, pero en realidad seguimos dependiendo de nuestros padres, ¿no? Es por eso que quedan artistas de mamá. Y bueno, a mí me dejó sin argumentos
lo apoyé, Lichi decía sí a todo, porque Creo como que es así, sí. súper alegre, súper reilona, y bueno, ya éramos mayoría, éramos 3 contra Alexei hasta ahora reniega el nombre, creo que por eso no he entrado. Yo creo que sí. Claro. Y tuvimos antes con Alexei un prototipo de grupo que no era anarquista, se llamaba Los Chuscos. Era un grupo Ah, integrado claro, por, claro, me voy a acordar de los chicos. el grupo integrado por David Novoa, Alexei y el baterista de Cofradía y yo. Entonces, no nos presentamos, si mal no recuerdo, no hubo concierto, pero sí estuvimos muy activos en ensayos e incluso nos entrevistaron en Radio Pau, me acuerdo. Pero no progresó mucho y luego empalmamos con Anarquistas y Anarquistas por alguna extraña razón fue, fue de acogida muy rápida, ¿no? Bueno, creo que la extraña razón es Lichi en realidad, ¿no? Porque mira, yo me había esforzado mucho con otros grupos, ¿no? Con Cofradía, etcétera, pero nos costaba tener público, ¿no? Visibilidad. Pero de ponerla a cantar a Lichi, ya todo fue muy rápido, ¿no? Muy Todo fue rápido. como jugando en realidad, ¿no? Sí. Se Y armó aprendiste a así. tocar guitarra, Lich. No, no aprendí nada. Todo era relajo, diversión. En realidad la casa de Waldo albergaba muchas bandas. Era como un club social en la casa del Waldo. Entraban, salían por una puerta, por un pasadizo, luego salían por la puerta principal. Ahí se cocinaba, tomaban, tocaban, conversábamos con las amigas también que llegaban de la universidad, porque estudiamos la misma carrera con Waldo, Ciencia de la Comunicación, pero Waldo era ciclos mayores. Pero igual nos veíamos en los espacios de breaks que se le llamaban en esa época, ¿no? 97, 98, 99. Creo que hasta el 2000 por ahí nos vimos con Waldo, ¿no? Así súper frecuente, por el tema de la banda, ¿no? Pero Era- muy Y era, y, divertida. era, y era graciosísimo porque había que ir a buscar a Lichi. No sé si tú todavía, Lichi, tenías 17 años, creo, ¿no? Sí, yo cuando estaba en 97-2 ingresé a la universidad, estaba con 17 años. Y la banda la armamos en el 98 con 17 años, ya saliendo para 18 más o menos. Y era súper arriesgado ir en esa edad, estar con chicos mayores, para mí eran de 20 a más, estar ensayando los cuatro, ¿no? Todas mis amigas me decían, pero ¿cómo puedes ir? ¿Con quién paras? ¿No? Ellos son súper, son dark, ¿qué haces con ellos? ¿No? Pero nada, no los conocían, no sabían cómo eran, ¿no? Su interior de cada persona. Y era bacán, ¿no? En ese mundo en que andábamos, entre comillas, ¿no? Se podía decir. Eran jóvenes o chicas y chicos que buscaban una identidad en ese momento, ¿no? Y todos teníamos muchas inquietudes de desarrollar, de resolver, de expresar. Y ese espacio de los grupos, de las bandas de esa época, sentí que era como un espacio en el cual podíamos todos expresarnos sin dañar a nadie, ¿no? Sin, o sea, muy respetuosos todos, muy amigos también todos, muy como familia, épocas muy bonitas, ¿no? De la época del 98 de la banda de anarquistas de mamá, y no solo anarquistas, ¿no? Ahí se mezclaban tantas bandas y todos éramos patas, todos conversábamos, nos reuníamos todos, salíamos a todos lados, paseábamos, ¿no? Era una cosa muy fraterna en esa época, muy bonita, ¿no? Me decía Walo en la entrevista anterior que le hice, yo, por ejemplo, no permitiría que mi hija meta a la casa a un grupo de pelucones vestidos de negro, ¿no? Pues obviamente eso es muy cierto, ¿no? Tú, 17 años, ya en la universidad sí, pero igual un contexto muy complicado, ¿no? De todas maneras. Y acá justo, y creo que a partir de eso se puede decir esas cuestiones subjetivas, viene la segunda pregunta que te voy a plantear, y quizá también ya por ahí igual lo adelantó algo, ¿no? ¿Cómo se comportó la escena cuando ve a un integrante femenino? Yo conocía de la banda Las Pilladas, por ejemplo,
también Anarquistas de Mamá y Lili, ya está. Pero, ¿cómo se comportó en la época en la que tú estabas, bueno, cantando prácticamente al rostro de la banda, ¿no? La escena, la gente. Walo ya dijo que atraía más público, ¿no? Ya vi por ahí también algunas fotos, todos en realidad en onda de vacilón. Pero ahí más o menos la pregunta va dirigida como para ti, Lichi, para que me puedas determinar esas características. Eh, bueno, tuvimos, tuvimos una serie de ensayos y lo veíamos como que nunca se iba a dar la puesta en escena, ¿no? Hasta que llegó el momento que hicieron el concierto Inútil, todos en coordinación con David Novoa, creo que recuerdo, creo que él era el que comandaba todo este tema. Y para lograr hacer ese concierto creo que todos teníamos que colaborar, tanto en los ensayos como para los equipos, como para un montón de cosas, para los flyers, creo algo así. Y esa fue, como se dice, la prueba de fuego para poder salir al escenario, ¿no? Como cantante en esa época, mujer. ¿Sí? Porque antes no había tanto eso del feminismo en las corrientes que hay ahora, ¿no? Corrientes de ideologías que están ahora, ¿no? Antes éramos un grupo de chicos y una chica que se lanzó nada más a cantar, a pasar un buen rato, ¿no? Y bueno, sí, tuvimos acogida, tocamos en este concierto inútil en el local Caribe, en Santa Inés, recuerdo mucho. ¿El año te Eh, acuerdas? Perdón. ¿Cómo dices? ¿El año? Sí, fue en el 98, pues, ¿no? El mismo 98, 98. sí, 98, concierto inútil en el local Caribe. Y empezamos con Extraño Deseo, y las bandas de inicio y Anarquistas de Mamá. Extraño Deseo era más suave, ¿no? Siempre empinchaban las tocadas y era como pues la banda más que tenía su club de fans, ¿no? Que eran las mismas amigas, todos éramos los mismos amigos. Y ahí nos tocaba entrar como Anarquistas de Mamá. Recuerdo mucho que estábamos en la casa de una amiga, Maritza Zárate, que era la presidenta del club de fans, y Carmen Lavado y mis amigas de la universidad, y todas ahí maquillándome, dándome ánimos, haciéndome recordar las letras para poder salir al frente sin roche, ¿no? Tomábamos también, me recuerdo mucho, para podernos darnos valor. Y ya se escuchaba desde su casa que los equipos estaban ya siendo finados, se escuchaba ya para empezar, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad y empezamos. Fue de golpe, salimos y yo me puse nerviosa, recuerdo mucho que decía el chiste de Kabubi, el chiste de Kabubi, porque Juan Carlos, que es el baterista, Kabubi se le conoce, él siempre hacía muchos chistes, tiene un juego de palabras que dice, te enfrenta a la persona, te dice la verdad en tu cara, pero todo a través de chistes, ¿no? Y empezamos y él tenía que iniciar con el redoble de batería y yo decía el chiste de Kabubi de nervios, y hasta que Alexei, que ponía la nota dura, se podía decir, decía, ya, basta, empecemos, decía él, ¿no? Así fuerte. Y empezaba con su guitarra. Igual marcaba el paso con el bajo, ¿no? Entonces yo tenía que tener mucho oído, ahí aprendí a tener ritmo con ellos, a tener oído, porque tenía que entender el bajo, tenía que entender la guitarra y tenía que entender la batería, ¿no? La batería siempre marcaba la pauta para hacer el cambio de voz, y bajo, que era Walo, marcaba la otra pauta para regresar de repente a recordarme la estrofa, ¿no? Y seguir con Alexei. Tuvimos una muy buena presentación, que fue el inicio, el debut y despedida de Anarquistas de Mamá con los integrantes originales, porque luego hubo otros conciertos que se sumaron otros amigos de otras bandas para apoyar a Anarquistas de Mamá. Y en ese concierto del Caribe empezamos con la primera canción, que era Eutanasia, no recuerdo muy bien. No, era con la de Emilio, que era Ser o No Ser, ¿no? Y entonces Emilio inició el pogo, porque se la dediqué a él, pero por la demanda del grupo, y empezó con David a hacer el pogo, ¿no? Era un local medianamente estaba lleno para hacer inicio.
porque decían que, bueno, ya después de nada este año empezamos a tocar Anarquistas de Mamá. Y bueno, y toda la mancha de la universidad había entrado, los hicimos ir, que lleguen y todo. Y se armó un pequeño poco ahí en los videos que te hemos enviado, creo que se puede ver, ¿no? Que la gente lo disfrutó y pedían más canciones y no teníamos más canciones, teníamos creo 5 canciones, 4 canciones, y decían bis, repitan. De repente hasta la valla de seguridad que teníamos se rompió por el pogo, o sea, se armó toda una escena bacán, ¿no? Del día del concierto, ¿no? Y la tocada fue excepcional en realidad, y eso me dio más confianza en mi caso para poder seguir ensayando, porque en realidad sí que era divertido, pero también a la vez era cansado, porque teníamos clases y tenía que ir a los ensayos y también tenía que divertirme y hacer muchas cosas, entonces había estar en mi casa también, obedecer a mis padres y todo eso, pues no se mezclaba. Y bueno, sí tuvo aceptación, ¿no? Anarquistas de Mamá, desde mi punto de vista, ¿no? Todos en el video de repente se puede escuchar, ¿no? Muchas cosas favorables. En el video se nota realmente una conexión muy importante entre la agrupación y la gente que estaba alrededor. Y de repente, Claro, Walo, es tú que como... todos éramos patas, ¿no? Todos éramos patas, todos estábamos en la misma frecuencia, se podría decir, ¿no? Todos íbamos a escuchar a todas las bandas y nos quedamos hasta el final en todos los conciertos. Recuerdo mucho el swing latino, ¿no? Donde se hacían conciertos con bandas de metaleros, bandas underground, bandas subtes, bandas los famosos criacuervos, los Korn, les decíamos nosotros, ¿no? Ese género, entonces éramos club de fans también. Y eran conciertos que te quedabas hasta las 2, 3 de la mañana y nosotras, o los que participábamos y que éramos chibolas en esa época, engañábamos que teníamos trabajos y nos quedábamos en casa de nuestras amistades y nos quedábamos todo el concierto hasta las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, alentando a los grupos, porque solo éramos patas, ¿no? Y estar ahí en la nota y bacán y pasártela bien y ver, y se desarrollaban situaciones muy bacanas, ¿no? Pero el swing latino realmente marcó una tendencia que realizaban conciertos con, no te miento, 20 bandas, creo, no sé de dónde salían tantas bandas, ¿no? Donde ensayaban, creo, en Marco Quispe, ay, no me acuerdo este tío que tenía su cabeza así, El rubia, Piolín, era, el Piolín. era un ícono, ¿no? El tío. Y todos pasábamos por ahí, ¿no? Y todos teníamos que juntar nuestro sol en esa época. O un poco más que nos daban nuestros padres o conseguíamos por ahí para poder armar el ensayo en estudio, ¿no? En el MQ, creo que era el más ficho, ¿de acuerdo? Y bien, pues, ¿no? La pasábamos súper bien, ensayábamos y en esa época era cassette, no llegábamos a CD o sí ya estábamos en CD. Creo todavía, ¿no? Estábamos en cassette y tu cromado era el más bacán, ¿no? El de otro level, como dicen ahora. Y luego ya vino eso del CD, ¿no? Pero ahí estábamos en VHS, con videocámaras. Y bien, ¿no? Tuvo mucha aceptación, ¿no? Y ahí pasamos ya de ser los 4, Alexei, Walo, Juan Carlos, Okabubi y yo, pasamos nuevamente por una etapa de ensayos para volver a armar otra puesta en escena, me parece que fue en el Club Palermo, pero ya estábamos ahí con Piero de Demencia y Petete, que era Radical OH, me parece. Sí. Ahí acotando, solo para acotar lo que Lichi dice, yo creo que como no había esa dicotomía, no había ese rollo de si es mujer o es hombre, en realidad lo que se agradecía mucho es lo que Lichi acaba de expresar, esa alegría, ¿no? Esa espontaneidad, ese buen rollo que la presencia femenina siempre brindaba a la escena, ¿no? Porque la gran mayoría eran patas, eran amigos, pero no había esa frescura, ¿no? No había eso. Y yo creo que
que ese elemento fue muy, muy bien acogido, ¿no? No hubo resistencia, no hubo, más bien hubo, incluso en los ensayos, me acuerdo que había muchas bandas o amigos que iban, o sabían que íbamos a ensayar, y sabían que iba a estar Lichi, o Lichi y sus amigas, y ahí estaban, ¿no? Estaba la gente, estaba Jorge Patillo, estaba Piero, ¿no? El vocalista de Demencia, y ahí estaban, ¿no? Y tú de repente veías más gente en mi casa de la que se supone debería estar, ¿no? Porque Humilde igual era un club social en realidad, ¿no? Entraban y salían la gente, y se reunían todos, la pasábamos muy, muy, muy bien, de verdad. Hace rato Lichi decía que habían conciertos de hasta 20 grupos y de esos 20 grupos, en 7 u 8 tenía que tocar Wally. Así. ¿Cuál era un Starman? Y Era la creo, estrella en realidad. creo que era porque Hay varias la casa bandas. estaba disponible. Todo el día estaba en las bandas. Y era porque Bueno, nunca lo yo, veías en clase, pero escucha, recontra. Era un as, ¿no? Siempre pasaba con notas altas y todo, pero nunca estaba en la universidad, siempre estaba ensayando. No sé en qué momento se graduó. Con honores todavía, porque en realidad se la pasaba todo el día en los ensayos. Y escuché su entrevista de Walo, bacán, ¿no? La entrevista. Muy imponente, Walo, pero él decía pues que se iba desde la mañana, cenaba en una casa, almorzaba en otra, cenaba en otra y se la pasaba ensayando y no, nunca estaba en clase, creo, ¿no? Nunca vio la parte de la... Nunca, y hiciste 2 carreras todavía, ¿no? Pucha, ya, con eso ya sí. mi respeto. maestro de ordenar el tiempo, ¿no? Cómo ordenarse en el tiempo, en realidad es muy importante. Como decía Quique, ¿no? Quique Seminario en una entrevista, Quique es multifacético también, ya hacía de todo. Y yo creo que, por ejemplo, la época esta de anarquistas fue bien, bien bacán, porque en mi caso, ¿no? Había cierta educación musical en las épocas anteriores, educación emocional, pero con anarquistas, y yo aprendí mucho a nivel intelectual, porque había gente que nos empezaba a seguir. Por ejemplo, ahí están los primos Juan Hurtado, Jorge Hurtado, Oscar Alarcón, el pintor, que son parte del público, pero que se nos acercaban, conversábamos con ellos y tenían mucho material, ya no discográfico ni de sonido, sino mucho material de lectura, ¿no? Yo creo que eso ha sido para mí, en mi caso, ha sido muy definitivo, así, al punto de que, por ejemplo, yo alguna vez tuve una reunión en una embajada aquí en Lima, con bastante seguridad y bastantes funcionarios de alto nivel. Me invitaron por una casualidad. Yo llegué ahí a ir y estábamos en esta embajada y había la presentación del embajador, la gente hablaba todos en inglés, yo sabía un poquito, pero ahí alguien menciona, por ejemplo, a Borges, ¿no? Menciona a Borges, el escritor, y la mayor parte de la gente se quedaba callada, ¿no? Y entonces yo decidí participar y los funcionarios de otros países con agrado continuaban la conversación. De ahí apareció otro funcionario un poco más pedante y empezó a mencionar a filósofos, ¿no? Por ejemplo, a Nietzsche, a Heidegger. Y yo tenía la posibilidad de seguir el hilo de la conversación o replicar, pero todo esto yo lo he aprendido en esa época, mira, fue loquísimo, porque en esa época con Alexei, con Jorge, con Juan, con Oscar, con el mismo Juan Carlos, con Emilio, con David. Era un intercambio de literatura, de bibliografía alucinante también. Ya no intercambiabas cassettes ni música solamente. Ya ese nivel a mí me ha servido para toda mi vida posterior, para poder enfrentar retos, para poder dar exposiciones, talleres, así, alucinante. Sí, lo que dice igual es real, ¿no? Yo tenía 17 años, salía del colegio de monjas, y me choqué con ellos, ¿no? Y aprendí mucho de todos ellos, ¿no? Alexei, pucha, es una biblioteca andante en realidad, ¿no? De corrientes
de Nietzsche fuertes, ¿no? Igual que Woody. Woody también un intelectual, fue corrector ortográfico en el diario La Industria. Escucha, Juan Carlos tiene una inteligencia bien, bien alta. Y igual, pues a mí me enseñó también un montón de cosas, ¿no? Aprender a escuchar música, tener ritmo, también le encantaba la poesía, andaba metido en sus libros, muy dinámico, ¿no? En bandas, en el estudio. Pero sí tendría que reconocer realmente que ahorita que no está Alexei presente, de repente va a haber esta entrevista, aprendí mucho de él, ¿no? En los recorridos y paseos nocturnos que teníamos por la plaza, y siempre andaba con libros, ¿no? Con el GUI, y leía bastante, y leíamos, me hacía leer, en realidad. Igual me hacía escuchar muchos discos, me llenaban de discos de diferentes géneros, y Alexei me llenaba de muchos libros, ¿no? Y Juan Carlos también me llenaba de muchos libros, mucho recuerdo Bukowski. Juan Carlos me hacía leer Bukowski bastante. Y a Julio Cortázar te gustaba a ti, ¿no? Bueno, Cortázar, Juan Carlos también. Y todo eso tenía que aprender, según yo, para estar a la altura de ellos, porque yo era la chibola, ¿no? Del grupo que estaba en nada, y yo los veía a ellos con pucha, como, ¿no? Máster, no sé, en todo sentido, ¿no? Y bacán, ¿no? Eso marcó mi vida también, ¿no? Porque como dice Walo, es muy cierto que eso te hace fuerte para poder enfrentar situaciones en el futuro y en la coyuntura en la cual estamos viviendo actualmente. Estamos prácticamente encerrados, y si no fuera por esos libros, por esos pensamientos, por esa música que uno puede como desfogar o estar ahorita sumergido en esos temas, puede seguir avanzando, ¿no? Día a día. Pero para mí fue realmente muy marcado cada uno de ellos en mi vida, aportaron muchísimo, los tres, ¿no? Bueno, incluyo también, ¿no? Habré aportado algo también para ellos, ¿no? Pero sí fue enriquecedora en realidad, y marcó mucho para poder seguir adelante ahora en el futuro, ya con 40 años, ¿no? Estamos hablando de 1998 y ahorita estamos en el 2021, ya con 40 años, antes con 17, y es algo que realmente uno dice, valió la pena, o sea, sí valió todo esto. Y eso eleva, no sé, eso me llena mucho. Claro que sí, claro que sí. Y a todo nivel, ¿no? O sea, tú con todas las bandas, yo un día, por ejemplo, aparecía Pocho, Alfonso López de Criacuervos, con un libro de Shakespeare, obras completas de Shakespeare, ¿no? O yo ya estaba encantado con un autor, se lo enseñaba, por ejemplo, a David o a Franco Castañeda, un amigo también muy... Y me decía, no, esta basura no sirve, ¿no? Y me sacaban otro autor, ¿no? Por ejemplo, autores orientales, ¿no? Y eso eran Osho, ¿no? Osho, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho, claro. Claro, o toda la corriente sufí, por ejemplo, ¿no? Ellos se agenciaban y era una nutrición, un alimento intelectual tan importante que hasta ahora subsiste, ¿eh? Yo me sigo comunicando con varios amigos, y unos son, por ejemplo, de extrema derecha, liberales, otros son de izquierda, y tú ves argumentos tan convincentes de ambos lados, y hay tanto debate, tanto diálogo que Era hasta como un ahora, mira. colectivo cultural, pero sin serlo, Sí, ¿no? O sea, sin exacto. etiquetas. O sea, lo que ahora ya cada cosa tiene etiquetado, un movimiento femenino, un colectivo cultural. Antes todo ese grupo se masificaba y era muy bohemio. Había poetas, autores, radicales, de extrema derecha, izquierda, había músicos, había artistas. El lado artístico estaba bien, bien arraigado ahí en la escena, porque siempre los conciertos se hacían en Bellas Artes, y la gente que tocaba en Bellas Artes nos apoyaba, y también algunos estaban metidos en las puestas de los banners para los conciertos, ¿no? Para las locaciones. El tío de Bellas Artes, en esa época el director, apoyaba muchísimo a las bandas, le gustaba también, ¿no? O sea, era como, te digo, un colectivo cultural sin etiquetas. Sí, qué bacán, realmente. En algún momento de su respuesta me ha hecho acordar cuando estaba en la universidad con mis amigos, llevábamos nuestros libros como si fueran figuritas de álbum, no, es que realmente creo que esta etapa musical
es cierto, pero la música, al ser cultural, creo que se relaciona con otros caracteres artísticos también, sin duda. Exacto. Bien, para continuar con la serie de preguntas, en este caso vamos a iniciar con Lichi para ver cuáles son las bandas que se acuerdan, de esas bandas amigas que seguramente estuvieron con ellos, con ustedes al momento de hacer presentaciones, pero también las disfrutamos como público de repente, ¿no? Sí, eran muchísimas bandas. La primerita, éramos fan de los Criacuervos y fan de Nada, y fan de Extraño Deseo también. Recuerdo mucho Extraño Deseo, bien sentimental, ¿no? Hasta ahorita Extraño Deseo se mantiene. Y bueno, y de ahí venía pues Demencia, que tenía una nota hardcore y los patas eran fuertes y siempre estaban con nosotras también. Así como también estábamos en bandas, también estábamos en el lado de fans, porque íbamos con ellos hasta Piura, recuerdo mucho sus giras, nos íbamos todos con las amigas y con Demencia, Chiclayo, Piura, todo el norte me acuerdo que hacían, y simplemente lo hacíamos por estar ahí, ¿no? Con ellos, escuchar y estar en la chacota, en esa época se decía así, ¿no? El vacilón y todo eso, ¿no? Luego estaban, recuerdo mucho Sabatán, recuerdo mucho el grupo eh, Rechazo Social, estaba la gente de la UNT, estaba yo, me parece, Pocho, el batero también de Cofradía, creo que también era de la UNT. Estaba 6-9, habían grupos Aragón, eran ya más metaleros, estaba Radical H también, más gringos, más hardcore. Luego, no sé, había un montón de bandas que un amigo tocaba en una banda y luego formaban otra banda y así se iban ramificando y tenían un montón de nombres, por eso creo que llegábamos a 20 bandas en un concierto. Pero había muchísimas y todas las disfrutábamos, ¿no? Porque todos eran patas, todos queríamos lo bueno para el otro, ¿no? Y que les salga bien su tocada y que los equipos que no eran tan magníficos como ahora o tan diseñados, que por lo menos suenen bien, ¿no? Se prestaban los cables o los efectos de las guitarras. Azulejos, que ya fue una época ya más, uh, podría decir no tan antigua, pero sí que permanece hasta ahorita, también disfrutamos mucho Azulejos, muy buenos amigos también. Ego, también recuerdo mucho. Después, no sé, no sé, igual ayúdame, había un montón de bandas, igual debe estar más nutrido este tema, porque él tocaba en casi todas, o prestaba su castillo para todas las bandas. Su club, su club. Sí, sí. No, en esa época yo empecé ya a descubrir lo que había antes de los 90, ¿no? Empecé a descubrir MHDP, Blasfemia, por ejemplo, ¿no? Eh, y recién entendí pues que había toda una jornada previa, ¿no? Anterior, muy importante de finales de los 80 o mediados de los 80 incluso, ¿no? Eh, los mismos Arsis, Ex Mai Mai. Tú empezabas Ah, sí, ¿no? Empezabas a tomar conciencia de quién había ido desandando los pasos antes que tú, ¿no? Y ya yo me empecé a interesar más ahí con Toño Sánchez, con su hermano Vitucho, que ya no está entre nosotros, pero tratabas de ser más acucioso, ¿no? Y a interesarte por justo lo que tú estás haciendo, ¿no? En ver quiénes habían estado antes que tú, quiénes habían estado en el camino. Y habían pues, pocos registros, pero por ahí hay todavía. Y ya luego en la época de los anarquistas, estábamos con 6-9, creo, ¿no? claro, había 6-9, 6-9. 6-9, Escape, Radical Escape, OH, ¿recuerdas? sí, sí. Demencia. Ah, Resistencia, por ejemplo. Resistencia es un grupo muy. No los he ¿Ese es escuchado. el del Aldo Tool, Resistencia? No, es de No. Malagracia. Malagracia es el de Aldo Tul. Ah, Malaga. Resistencia es de Franz Alarcón, el guitarrista de Criacuervos, con Luis, no Ya. recuerdo ahorita el apellido, Luis, pero era un grupo bien agradable, ¿no? Era de punk, con un poquito de ska. El baterista de Cofradía también formaba parte de ellos.
cofradía. Y había, como dice Lichi, había un intercambio y ya todos se atrevían en ese momento, en esa época, 98, 99, todos se atrevían a expresarse a través de la música, ¿no? Era muy atrevida esa época. Claro, y te acuerdas que y después también ya empezaron a implementarse estas puestas en escena, no recuerdo qué nombre tenían, donde salían a hacer como las de teatro, los de Olmo, los de Bellas Artes, hacían puestas en escena y luego ya empezaban las tocadas, y luego ya David Noah empezó también a hacer los performance, el performance que decía, tocaba los performance, y también David cuando ya estaba más constituido, bien cuajado como poeta, también hacía ya él solo, ya el performance era la estrella, y luego ya empezaban las bandas. Pero claro, lo acompañaba Pipe Escape en algunos momentos. O sea, ya empezaba a mezclarse. Ya, como Lichi dice, ya no era un tema de música, sino era un tema de música con teatro. claro, Y y el arte, público, sí. el público era muy nutritivo. O sea, yo recuerdo mucho hay un montón de amigos, ¿no? Pero especialmente, por ejemplo, los pintores, Óscar Alarcón, Ajá, Juan claro. Lizarazo, todos a veces iban a los conciertos, a veces no, pero tú ya los contactabas y tú empezabas a interesarte por estas otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y se te Lizarazo abría el era un mundo. capo, ¿no? Sí, sí, hasta ahora. Sí, sí Sí, lo recuerdo mucho, muy locazo el tío, pero bacán era, ¿no? Tenía unos cuadros pero impactantes. sí. Toda la gente de esa época de Bellas Artes, estaba el Yenel también, Claro, estaban, David Gennell. y él también nos apoyaba muchísimo. Había bastante gente de la escuela del SBAT en esa época. Y si tuviéramos que, en este caso, digamos, describir o tal vez caracterizar a la escena y sus integrantes, ¿cómo se haría más o menos? Comenzamos con Wallo y terminamos con Lich en esta parte. Yo hasta ahora lo sigo viendo como un, un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo sólido, una amalgama, que ahora en la conversación que surge con ustedes, me doy cuenta de que no solo está constituido por música, ¿no? Probablemente la música sea el cerebro, uno de sus brazos sea la pintura, el otro el teatro, el otro brazo sea, qué sé yo, serigrafía, tantas expresiones artísticas de ese momento. Claro, ¿no? La gata, ¿no? Víctor Fiserán, que era Claro, ajá. alucinante. Ah, era un ícono, ¿no? Ahora es DJ. Él te estampaba los polos a mano, pero con una calidad insuperable, ¿no? Insuperable, ¿no? Eran ciertos tesoros ahí que Tenía uno... la calidad de un plotter, en realidad. Sí, sí, Claro, en La sí. Gata y más con su discografía de vinilos, que tiene toda una biblioteca, pucha, lo máximo. Y entonces la escena es eso, ¿no? Es que excede a lo musical, ¿no? La escena es el pretexto justo para interrelacionar todas las artes. Y creo que eso lo ha tenido muy potente Trujillo, ¿no? Especialmente Trujillo. Luego se iban juntando Cartavio, Casagrande, estos anexos que también eran muy potentes, y luego tú empezabas a conocer que lo mismo sucedía en Cajamarca y Lambayeque, Chiclayo especialmente, ¿no? Y empezabas a notar cierto flujo y cierta tendencia del norte, ¿no? Bueno, y Cajamarca incluido, que tenía mucha fuerza, mucha potencia, mucha calidad en toda su expresión artística, muchísima calidad, ¿no? Lich, Ay, así estaba bien pegada con lo que decía. Bueno, Cajamarca, claro, porque la gente que estudiaba con nosotros en la universidad venía mucha gente de Cajamarca y también nutría la escena, recuerdo mucho, ¿no? En Unidad 4 recuerdo mucho a los Unidad 4 de Claro. Cajamarca, ¿no? Lo máximo. Y bacán. Bueno, sí, pues, ¿no? Es un complemento de todo, ¿no? Para mí, la escena es súper compleja, ¿no? O sea, tanto la parte artística, cultural, la parte musical, se hacía notar en esa época, ¿no? Que le llamábamos la gente de la escena, ¿no? A ver, ¿qué dice la, ¿no?
y habían poetas, había gente de la Escuela de Bellas Artes, artistas, había gente de la UNT de teatro, también había gente del INEC de teatro. Todos los chicos que participaban en todas las bandas que tocaban y había algo también que me gustó mucho que se incorporó en esa época. Yo veía mucha gente adulta, adulto mayor, ¿no? Era gente de 60, 70 años, lo veías canosos mezclados con la gente, con los chicos, con los chibolos de 17, 18, y por mucho de Leo Murga, ¿no? Que recontra bacán, ¿no? Bohemio, cultural, y le encantaba la música y la escena, y así como él había bastante gente, ¿no? Y compartía con nosotros, ¿no? Tú veías realmente que sí tenía trascendencia ese espacio, ¿no? Y también poco a poco, porque ya no solo era Trujillo, sino también ya, como dice Waldo, salían a la región norte, por ejemplo, Chiclayo, Piura, Lambayeque, Cajamarca, creo que iban hasta Jaén, aparte de los distritos y las provincias de aquí de Trujillo, La Libertad, que iban a Ascope, Cartago, hasta Chepén, me parece que iban las tocadas, y a Lima, ¿no? Que eran los demencia, que eran los que siempre ¿no? Pasaban por Lima, ¿no? La capital, ya, era otro level, ¿no? Como se dice. Entonces, este, y siempre estábamos ahí. Entonces había una trascendencia de que sí, ¿no? Sí, sí, sí existía esta escena, era real, no solamente era el grupito o la gente que participaba en esto, sino que iba más allá, ¿no? Y ahora ya lo podemos ver, porque también lo sientes cuando en el concierto de Caribe vino la policía y lo cerró, ¿no? O sea, que existe este espacio realmente y que se daba a notar, ¿no? Y, y sí, pues fue una escena que ha perpetuado y va a continuar hasta ahora, ¿no? Hay muchos grupos de esa época que siguen vigentes ahora, ¿no? Entonces, y siguen con tocadas y siguen siendo promocionados y ya con sus propios recursos o con financiamientos también de empresas privadas, ¿no? Y siguen manejándose como grupos dentro de esta escena que se le conoce. Pero Y ahí para acotar sí, rapidito nada más, sí, yo creo que la calidad del público de esa época ha sido muy importante. Lo que menciona Lichi, por ejemplo, el gran Leo, ¿no? Leo Murga, el padre de Charlito y Pipe Escape, eh, ha estado antes de que sus hijos tengan el grupo, ¿no? Yo recuerdo que Leo trabajaba con Juan Carlos en la industria, y iba a ver a Juan Claro. Carlos, y ahí me lo presentó, y Leo ya es un padre, pero él nos incentivaba a seguir, ¿no? Y así como Leo, había más personas que, sí, pues la brecha generacional era bien marcada, pero no había remilgos, no había diferencias, ¿no? Y podías estar caminando con alguien mucho mayor que tú o mucho menor que tú, pero igual, ¿no? Te divertías, compartías. La calidad de la gente ha sido muy importante porque se detenían a escuchar, tenían una tranquilidad y una motivación para poder aprender lo que hacías, ¿no? Tratar de descubrir incluso cuál era la intención, y luego te lo decían, oye, tú has querido decir esto, has querido hacer esto. Esa calidad de público me parece muy, muy grata, ¿no? justo era más o menos lo que quería decir, ¿no? Según cómo los estoy escuchando, además estábamos frente a un tipo de público y de escena de buena, muy buena onda, una escena, escucho también media cultural, no importa el aspecto, sino también cultural, de aprendizaje, muy todo lo contrario creo a lo que cuando te dicen escena underground, te imaginas, ¿no? Y eso Ujú. realmente remarca mucho la caracterización de Trujillo en general. Bueno, eh, ya para ir cerrando también nos tocamos con la última pregunta que quizá pues sea siempre la más triste, ¿no? ¿Cómo es que fue desapareciendo anarquista de la nada? Perdón, anarquista de mamá, perdón, ya me estoy equivocando.
Es que tantos grupos que ya los nombres se te mezclan ya. O le ha gustado nada. No tanta cita, nada, pues, ya a calar. Ay, nos hiciste la tarde. Esto va a editarse. No, está bien, déjalo. Ahí, en realidad. Así sale. En honor a Lichi, Alexei, a los artistas comenzamos de la nada. contigo. De repente así se animaba a venir, con ese nombre. Ay. Lichi, de repente tú podrías empezar. Estas risas que tenemos no son nada para lo que nos daba esa época. Podíamos estar una hora así en ataque de risa, como se dice en shock, risa. Creo que eso nos ayudaba a sobrevivir ahora, porque en realidad la risa es energía pura, ¿no? Claro que sí. Y nos poníamos a reírnos tanto que las mandíbulas nos dolían, el estómago también. O sea, era una cosa que en realidad íbamos, creo, en los ensayos para reírnos. Y no queríamos que Anarquistas de la Nada desaparezca. Pero bueno, tuvo que avanzar, ¿no? Los tiempos. Teníamos que, en mi caso, tenía que culminar una carrera. Waldo también tenía tantas bandas con Carlos, que el batero, estaba trabajando en la industria. Y él solo salía, creo, 11 de la noche, entre 7 y 11, y a veces teníamos que acoplarnos a sus horarios, ¿no? Para poder ensayar, y a veces en las mañanas nomás tenía tiempo, y trabajaba de corrido todas las madrugadas, recuerdo. Y Alexei, bueno, también tenía que culminar su carrera, él es economista de la Nacional, ¿no? Y también tenía otros proyectos, me imagino. Entonces todo el mundo tenía también sus lineamientos muy marcados de vida que tenía que seguir, y así como iba avanzando las demás bandas, nosotros también en la segunda temporada de Anarquistas, estuvo Piero, estuvo Petete, me acuerdo, ahí apoyando, y un concierto más, pero todo el mundo tenía actividades que hacer. Y bueno, y nos empezamos a dejar de ver, y a veces los conciertos también eran espaciados, entonces se ensayaba para un determinado concierto, ¿no? Con más punche, estabas ahí, prende, para ensayar para la siguiente tocada, y como ya los conciertos empezaron a estar espaciados, también uno ya empezó también a tener otras actividades, y así poco a poco como que se fue desvaneciendo el grupo, ¿no? Pero igual la amistad seguía, o sea, no porque el grupo ya no tenía ensayo o tocada, igual estábamos ahí en la casa de Walo escuchando ensayar a otros grupos, ¿no? Y así, o sea, sin roche, sin nada, pasó, ¿no? Y no había eso de que ahora que las bandas se disuelven o que te pierden, no, nada que ver, o sea, era una cosa que, así, recontra, oye, ¿qué fue? No, ya no hay, pues no hay nada, normal, pero ya mañana vengo para escuchar. ¿Quién va a venir a tocar? No sé, le toca Ponte a Resistencia, le toca Que Cuervo, le toca igual está en Cofradía, también me acuerdo que íbamos a la casa de Coco Quirós, también uno se ayudaba a hacer unas grabaciones, qué sé yo, ¿no? Y como todos sonábamos en el tema de las telecomunicaciones, entonces todos teníamos ese sentido de grabar o de tocar o de hacer alguna entrevista, o estaban también en la radio, ¿no? Tenían sus programas. Y bueno, así pasó, ¿no? Y ya se dejó de tocar. Pero yo recuerdo mucho que de ahí que terminó Anarquista. Creo que quedó David Novoa también continuó con un concierto con las canciones de Anarquistas, ¿no? Y pucha, la hizo bien porque tenía una fuerza interior hasta ahorita, que gritaba qué bestia las canciones, ¿no? Y las cantaba bien, ¿no? Recuerdo mucho. Entonces, como que no había ese tema de que son mis temas y que no lo continúes, y nada que ver, simplemente se daba la situación de que él también cantaba las canciones y continuaba con la trascendencia de la banda, ¿no? Y así pasó, nos fuimos
fuimos avanzando y ya cada uno y ahora pues ya estamos en otras, pero con la misma esencia. Claro que sí, ¿No? claro La que sí. esencia no, la esencia no muere, ¿no? Igual lo de No, no repente había, para... sí, no había comunicado oficial, ¿no? Como veo que ahora varias bandas hacen, ¿no? Ya, Sí. o hacen todo un testamento en el Facebook, ¿no? Dicen, sí, Oye, por, sí, oye, qué por tal locura. razón y por tal razón, y se mandan indirectas, ¿no? Uy, O sea, horrible. antes no era así tan natural el juntarse como el no juntarse, que no había eso, ¿no? No, que estuvieras, ahorita estuvieras si seguías en los grupos, y como tú mencionabas que, que medio que te portaste un poquito así mal, así te dije que te hubieran demandado casi todos ahora actualmente, y estuvieras con un montón de juicio por multifacético. Sí. Sí, no, yo recuerdo que incluso falté a un concierto, ¿no? Fue bastante rochoso. Pero luego haciendo un recuento, yo digo, y lo he aprendido ya a partir de la psicología, ¿no? Que ha tenido algunos acercamientos, algunos constructos, por ejemplo, esto que está incluso de moda ahora, que es el síndrome de burnout o de quemado, ¿no? Ajá. Esta carga de estrés. Y yo digo, oye, yo me sentí justamente a finales de los 90 con esta debe ser por el desgaste físico diario, ¿no? Que era así que Sobreesfuerzo, en realidad. yo llegué a un agotamiento físico y mental, ¿no? Entonces que optaba por a veces ya desaparecer y ese desaparecer a veces también pues dejaba colgado a muchos de los grupos. Pero, y en el caso de Anarquistas fue así, ¿no? De natural, como Lichi le cuenta, fue súper natural el incorporarla a ella y fue también súper natural el estar sin los integrantes, sin Alexei, que era la piedra de toque, la piedra Claro, clave. él había Eh, creado todo, Alexei había todo- creado todo. todos los temas. Tocar sin él no tendría sentido, pero igual lo hacíamos, ¿no? Estábamos tocando sus temas con otra gente Claro, y Alexei felices. creaba las letras, llevaba tenía un cuadernito, me acuerdo que llevaba, ya estaban listas las letras, recontra rayadas las letras, así extremas. Eh, Todas las letras las tenía ya cuadradas, recuerdo mucho este tema de la Virgen Marihuanera, ¿no? También. Que salió ya porque, Buen nombre, ¿eh? claro, salió ya cuando ya estaba yo en el grupo y mucha gente tiene una historia, ¿no? En realidad, y yo me acuerdo mucho que él tenía esa canción o esa letra, ya es la parte dócil ya de Alexei, porque las anteriores letras eran recontra hardcore, pues duras, ¿no? Extremas, pero muy, muy reales también en realidad, ¿no? O sea, y era el momento, creo, el sentimiento que tenías a flor de piel en esa época, ¿no? Y él creó todo, pues, ¿no? Él creaba, creo que hasta la letra con el tipo de música que iba a ir, ¿no? Dirigía a Sí. Waldo, dirigía a Alexei, me dirigía a mí, o sea, yo le tenía pavor. Pero ahí estaba, yo le hacía caso en todo, ¿no? En todo. Era muy, muy director, ¿no? Muy director. Él era, pues, ¿no? Su chapa era Pinky Cerebro, porque en esa época los dibujos animados de MTV, ¿no? Pegadazos, él era el Pinky Cerebro, porque, pucha, él hacía todo, ¿no? Y el look de Alexei, pues, ¿no? Bien marcado, ¿no? O sea, bien stronger, como se dice, ¿no? Fuerte, ¿no? El look de todos era recontra marcado, recontra divertido en esa época. Tú lo veías un pata con borselliz, jean tipo pitillo que es ahora, ¿no? Ese polo así negro, así, o al revés, o rasgado, y el look así todo largo o corto el pelo, tú decías, este es subte, ¿no? Al toque distinguía, o es de la onda, ¿no? O es de la escena, decías tú, ¿no? Igual lo tenía el cabello frondoso largo, recuerdo yo, hasta la cintura era igual. ¿En serio? Era el cabello larguísimo, de espalda, éramos iguales, creo, igual que yo, cabello largo, crespo, gemelas, gemelas. Nos confundían. La Bernaola Sandra. La- las Kardashian. Y Juan Carlos, excéntrico total, porque él sí se quedó en la época disco.
con sus mallas rojas y sus zapatillas cruzadas y sus baquetas atrás. Él era John Travolta de la época underground. De los fines de Es los... que tenías que estar ahí para que tú lo recuerdes y te mates de risa. Pucha, que cada quien tenía un look peculiar, un look particular. Pues, ¿no? Cada persona de la escena se identificaba por algo, ¿no? Y tú lo reconocías a 10 metros, así. Ay, pero qué épocas, ¿no? Por El eso es creador. Extrañamos al tan, creador en realidad de todo esto, porque sin él no hubiéramos hecho anarquistas. todo es tan familiar, se nota en la escena, todo fue tan familiar en la escena. Se identifica rápidamente por lo que me cuenta, por lo que me dice, que no ha sido una escena solo musical, ¿no? Más bien Era la familiar, pose, todo. pues, como decían antes, ¿no? O sea, antes la palabrita que cuando tú querías fingir era la pose. No es posero, es la pose. No, era una cosa muy fraterna, ¿no? Muy natural, muy de patas, pero... Sí, me parece que sí. Bien, me gustaría escuchar algunas palabras ya de cierre de la entrevista de ustedes sobre alguna reflexión de repente sobre cómo se desarrolló la escena y algo parecido. Me ha encantado realmente mucho. Y realmente primera vez que ha habido una mujer en la entrevista, en alguna entrevista que he hecho, que ha sido la entrevista más alegre de todas, la verdad. Ay, Sí, de repente pero tú nos has alegrado con eso de anarquistas de nada, pucha, que la hiciste. Botamos la tensión, los nervios, todo. Realmente que si tú hubieras hecho eso, ha, hubiéramos todos así ha sido tiesos. un error inducido. No, no, precisa. Hay que dejarlo así, hay que dejarlo así. La frase híbrida. De Y repente, eso, mira, y eso era lo que se aprovechaba mucho en esas épocas, ¿no? Y yo para ir cerrando, luego lo pasa a Lichi, era el error, ¿no? Esa connotación negativa no había, ¿no? En todo tipo de creación, el error era realmente un paso más allá para crear o te despertaba, ¿no? Siempre que errabas, en el caso mío, en la música, o tú lo veías en todos, ¿no? En Los extraños deseos, cuando yo ensayaba con Douglas, con César Palza, ¿no? Con César, no era con Miguel, Miguel es el baterista, con César, o con cualquiera de los amigos, tú encontrabas que alguien estaba tocando o estaba escribiendo, en el caso de los amigos que eran poetas, escritores, y se confundían, pero el error, en lugar de hacerlos retroceder, los hacía despertar hacia otro camino, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental en la escena, en todos los aspectos artísticos, de darle ese valor, esa connotación positiva al error, ¿no? Dale, Lich. Si no, me pego hablando cosas que no Y yo son. me quedo escuchando. No, nada, ¿no? Que en realidad que los grupos, que la gente que está ahora, que sí ha trascendido, ¿no? Que quedan como realidad maestros para los que vienen, ¿no? Y es una cuestión de aprendizaje de todo el que quiera interiorizar, expresar a través del arte, la música, la pintura, la poesía, ¿no? La dramatización. Es un buen espacio, ¿no? Para poder despertar, salir adelante, batallar, luchar en estos tiempos que necesitamos tanto de la escena cultural, como se decía antes, ¿no? Que son nutrientes para la vida misma, son aprendizajes que nos van a servir de mucho, tanto ahora, ¿no? Para nuestras propias familias. Es más, ¿no? Yo a mis hijos les voy a enseñar todo lo que yo he aprendido, ¿no? Como dice mi amigo Kawi, ¿con qué moral voy a decirles que no, hagan esto, lo otro, ¿no? Tienen que experimentar todo lo que esté a su paso, todo lo que puedan aprender, tienen que hacerlo, ¿no? Y mucho más si es música, si es arte, si es cultura, si son libros, si son aprender a tocar un instrumento, todo eso es lo primordial, es la base, ¿no? de la vida en realidad, ¿no? Y este espacio sirve
para poder seguir aprendiendo y avanzando. Para mí es muy valioso, ¿no? Muy valioso y es muy valioso también después de 20, un poquito más de años, volver a reencontrarnos con Valo. A Juan Carlos siempre lo veo así en directo, ¿no? Y bueno, Alexei le extraño un montón, ¿no? Una pena que no haya podido estar, pero siempre converso con él también. Y ha sido gratificante, ha sido alegre, hermoso volver a reunirnos por este espacio, ¿no? En el cual tú, Eder, estás impulsándolo, ¿no? Realmente ahora, porque estábamos como todos muy apagados, muy mermados, ¿no? Estábamos como muy lineales, así, ¿no? Y de repente, no sé, este año sí, saliste tú, Eder, de la nada, ¿no? Y empezaste a remover todo eso de hace 20 años, ¿no? Que eran épocas tan bonitas que te emocionas y que vuelves a recordar y vuelves a tener esos sentimientos que has tenido antes, ¿no? Y empiezas a volver a escuchar la música, a sentirte vivo, a coger tus libros o tus acuarelas, ¿no? Y empiezas a sentir esto, ¿no? Y es muy valioso lo que estás haciendo en realidad, ¿no? Y para ti también como aprendizaje de conocer a estos grupos, ¿no? Porque creo que en esa época tú no estabas, ¿no? Todavía. Claro, todavía. Yo soy más vieja que tú, entonces. Prácticamente ahora sí hay uno más joven que yo. Y ahora sí ya me siento tía, ¿no? Porque ya ha pasado años, ¿no? Años. Y te quieres nutrir, y quieres saber, y quieres investigar, y quieres estar en todo para que dejes un legado para los que vienen, ¿no? Y para el que quiere estar, en realidad es un espacio para todos, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Más bien yo muy agradecido por esto último que dices en realidad, y sí, pues la idea es tratar de sistematizar todo lo que ha pasado, porque pienso que alguien lo tiene que hacer finalmente y que se muestre, ¿no? Porque esa es la idea, la forma cultural es finalmente mostrarse a la sociedad, ¿no? Cómo ha pasado. Les agradezco mucho por haber participado en esta entrevista, haber alegrado en realidad la tarde y haber conocido un poquito más de ustedes. Bueno, yo sí me despido y pues espero que sigamos en comunicación porque seguro que la recopilación de información no ha acabado hoy. Así que espero verlos Gracias, en algún gracias, Eder. Queda bautizado como Eder de mamá. Ay, qué linda, gracias, Ahí va Ted. a quedar, ahí va a quedar. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta la Chao, próxima. chao, chao. Chao, Waller. Ah. ¡No!